El camino al cielo. Nos vemos luego, cariño. Ese día había salido de su hogar a horas muy tempranas y no había podido despedirse de su esposa debidamente. Su jefe le había notificado la noche anterior que debía conversar con él para observar el camino que la empresa estaba tomando. Se pasó una mano por el rostro para intentar quitar las señales de sueño. Sentía los párpados pesados. Había dormido apenas 2 horas y no recordaba cómo había llegado hasta la empresa. Estuvo a punto de dormirse en el volante unas cuantas veces. Por suerte, había llegado con vida a su trabajo, mas sabía que algo así no debía repetirse. No quería morir por algún accidente automovilístico. Vamos, Jonathan, solo debes esperar a que tu reloj dé a las 6 de la tarde y serás libre. Entonces miró su teléfono una vez más. Eran apenas las 6 de la mañana. Soltó un suspiro y tomó su maletín para salir del auto. Se acomodó el elegante traje que tenía puesto aquel día y se acercó al elevador que estaba en el estacionamiento, el cual estaba completamente solo. Jonathan presionó el botón en cuanto llegó al ascensor y esperó a que bajara para poder llegar a su destino. El hombre miraba su teléfono en lo que esperaba. Había algunas fotografías de su hija y su esposa en los viajes a los que habían tenido la oportunidad de ir hace años. Al ver aquellas imágenes, le brindaban un sentimiento de nostalgia. Debido a su empleo, no había tenido el tiempo de estar con su familia como lo hacía antaño, pero ellos dependían de él, y Jonathan estaba, poco a poco, ganando más importancia en la empresa. Unas vacaciones tampoco estaría nada mal, murmuró bajo su aliento, bloqueando su teléfono en cuanto escuchó las puertas del ascensor abrirse. Al alzar su mirada, se encontró con otra oscura como la noche, algo que le sacó un pequeño susto que intentó disimular con una pequeña sonrisa mientras entraba al ascensor. Buenos días. Escuchó la voz grave proveniente del hombre que se encontraba a su lado. Jonathan le miró de reojo. Era un señor mayor. Tenía el cabello canoso y bien peinado. Era mucho más alto que él y tenía un traje café que hacía resaltar su piel aperlada. Buenos días, contestó al poco tiempo, aferrándose a su maletín. No conocía a aquel señor y era demasiado temprano para que alguien más estuviera ahí a su lado. Su mirada se dirigió al techo del ascensor, escuchando cómo subía lentamente. Y Jonathan podía jurar que estaba tomando más tiempo de lo normal. El lugar está muy solo a estas horas, ¿no? El hombre le sonreía, intentando hacer un poco de plática. Jonathan le miró con curiosidad. Nunca le he visto aquí. ¿A qué se debe su visita?, interrumpió Jonathan, mirándole con desconfianza. Oh, yo trabajo aquí. El hombre le contestó al instante. Debería preguntarle lo mismo. Llevo años aquí y jamás le he visto antes. Jonathan se encontraba confundido con las palabras del hombre, pues juraba que, en los 5 años que había formado parte de la empresa, jamás había visto a aquel señor antes. Trabajo en recursos humanos, murmuró él. Soy el jefe del departamento desde hace 6 meses y no creo haber escuchado de usted antes. Entonces la puerta del ascensor se abrió. Mucho gusto, señor. Espero volver a charlar con usted. El ascensor se cerró en cuanto el señor salió del mismo. Jonathan se quedó completamente solo y confundido. Debo hablar con los guardias. No deben dejar entrar a gente extraña aquí. Arreglar ese problema sería un dolor de cabeza. Sabía que su jefe era demasiado estricto en todos los aspectos y, en las veces en las que gente extraña habían logrado entrar al edificio, alguien tuvo que pagar por eso. Jonathan no quería ser el pobre al que le tocara pagar, pero al ser el jefe de recursos humanos, él había decidido contratar a aquellos guardias y los errores de ellos recaían en él. Solo espera un poco más, Jonathan, y vas a poder regresar a casa. Se apoyó en la pared cerrando los ojos unos segundos mientras masajeaba su sien para intentar controlar el dolor que sentía. ¿Por qué esta cosa se está tomando una eternidad?, murmuró. El ascensor le indicaba que ya estaban en el piso 8. Solo unos segundos más y ya estaría en su destino. Sintió un brusco movimiento que casi le hace caerse. El elevador dejó de subir y los números bajaban rápidamente. Ahora estaba en el piso 5. Jonathan comenzó a sentir pánico. No, tengo que subir. Empezó a presionar el botón 10 con brusquedad. ¡Maldita sea!, exclamó. El elevador siguió descendiendo y, en cuanto llegó al piso 2, abrió sus puertas. Jonathan se encontró con una señora joven de cabellos rubios y unos bellos ojos color café. Su rostro estaba empapado de lágrimas y el hombre se compuso lo más rápido que pudo después de su ataque de pánico. La mujer se posó a su lado y Jonathan sintió el pesar de ella, mas intentó no mostrarse muy curioso al no querer invadir su privacidad. El elevador comenzó a ascender nuevamente. Había una ligera música de jazz en el pequeño espacio. Jonathan recordó a su esposa, pues su mujer siempre había sido fanática del jazz. Miró de reojo a la señora al lado suyo. Había un notable temblor en su cuerpo debido al llanto, y una de sus manos estaba sobre su boca para no hacer ruido alguno. Los segundos parecían eternos para Jonathan. No podía dejar de observar a aquella señora. Había algo que le parecía conocido en ella, pero no podía recordar el qué. De repente, unos ojos cafés se encontraron con los suyos, y Jonathan intentó disimular su mirada, pero la mujer había dado un paso y la había tomado de la mano. ¿Por qué te fuiste? Aquella dulce voz que reconocería en cualquier lugar inundó sus oídos. Jonathan la observó mejor. Ahora podía reconocerla. Aquella mujer era su esposa, pero ¿por qué estaba llorando? Jonathan, regresa a casa.
Amor, tengo que trabajar, lo sabes bien. El hombre puso ambas manos sobre los hombros de la mujer. Es demasiado temprano para que estés aquí sola. Ve a casa a descansar. Tu corbata, ¿eh? Olvidaste tu corbata. La mujer sacó una corbata de su bolso. Era de un color naranja y los años habían pasado sobre el material. Algunos agujeros se podían ver en la misma. Es tu favorita. Se acercó a él para ponérsela, pero Jonathan la alejó lentamente. Amor, no puedo presentarme con esa corbata fea. Rió mientras la alejaba. Recuerda que no la he usado desde que Abril la mordisqueó. Todavía recordaba aquel día. Habían adoptado un Shih Tzu para su hija, y su mascota había encontrado el increíble pasatiempo de morder sus corbatas. Póntela, te ves muy guapo con ella. La mujer se acercó nuevamente para ponerle la corbata. Jonathan se mantuvo quieto mientras su esposa terminaba de realizar su cometido. La puerta del elevador se abrió en cuanto ella se alejó. Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas. Te amo tanto, Jonathan. Y antes de que él pudiera detenerla para preguntarle por qué estaba llorando, la mujer salió del elevador. Jonathan soltó un suspiro al observarla alejarse. Quería ir tras ella, pero el reloj en su muñeca le hacía saber que tenía menos de 10 minutos para llegar a su junta. Está bien, después le marcaré. Presionó el botón de nuevo. Apenas estaba en el piso 4. No sabía qué estaba sucediendo con el elevador, pero podía jurar que llevaba más de 30 minutos esperando para subir al piso 10. Las puertas estaban a punto de cerrarse cuando un pie las detuvo. El hombre alzó una ceja al ver a una muchacha vestida completamente de negro entrar. Tenía unos mechones azules en su cabello y unos lentes oscuros que no le permitían ver quién era. La muchacha se paró a un lado suyo y Jonathan sintió la tensión proveniente de parte de ella. Tenía los puños cerrados y parecía estar a punto de golpear a alguien. Inconscientemente, el hombre se alejó unos cuantos pasos e intentó no volver a mirar a la joven. ¿Por qué eres tan egoísta? Jonathan volteó al instante. Esa era la voz de su hija. ¿Ángela? El hombre se acercó lentamente y la tomó del hombro. La muchacha agarró su mano con mucha fuerza, tanto que le sacó un pequeño quejido al mayor. ¿Por qué eres tan egoísta? Soltó su mano y se cruzó de brazos. ¿Cómo esperas que mamá pueda vivir sin ti? Hubo un momento de silencio que se sintió como una eternidad. ¿Cómo esperas que yo pueda vivir sin ti? Las puertas del elevador se abrieron. Su hija intentó salir, pero Jonathan tomó su mano. Ángela, ¿qué sucede? No me hables así. La muchacha le dio un fuerte empujón que le hizo chocar con la pared del ascensor. Eres un imbécil. La joven salió corriendo de ahí. Su padre se quedó en completo silencio. Observó su figura perdiéndose entre las oficinas que había en el edificio. Ángela soltó un suspiro. Le quedaban 2 minutos para llegar a la junta. Su hija podía esperar, ¿cierto? Prometo hablar contigo después. Por ahora no puedo perder más tiempo. Estaba en el piso 8. Tenía el suficiente tiempo para llegar a su destino. Ya podía imaginar a su jefe mirándole con total decepción al ver que había llegado tarde a la junta. No quería recibir un regaño de parte del hombre, por lo que rezaba llegar pronto. Pero, en cuanto llegó al piso 9, las puertas se abrieron de nuevo. Jonathan miró con total pánico a una mujer mayor entrar. Tenía un vestido de colores y su cabello canoso estaba peinado en una simple coleta. Jonathan sintió su corazón detenerse, pero no por la apariencia de aquella señora, sino porque era su madre, la mujer que más amaba, quien estuvo para él en todo momento y por quien más había llorado tras su muerte hace más de 5 años. Estaba frente a él, dedicándole una bella y amorosa sonrisa. Mamá, las palabras apenas si podían salir de su boca. La mayor se abrió de brazos, una invitación para abrazarla que Jonathan aceptó con euforia. Se sentía como un niño pequeño en aquel cálido abrazo. Su madre reía de la alegría mientras que Jonathan lloraba de felicidad. Mi pequeño, al fin estamos reunidos, susurró la mujer con voz dulce. Jonathan lloró y lloró mientras su madre lo reconfortaba. Mi vida, están esperándote. ¿Quién? Murmuró Jonathan, alejándose un poco. No se había dado cuenta que el elevador ya estaba en el piso 10, aunque el lugar al que habían llegado se veía diferente. Era un cuarto enorme con bancas vacías. Había un camino de veladoras blancas entre las bancas que llevaban a un ataúd café caoba. En el mismo estaban las 2 personas que le daban sentido a su vida. Su esposa estaba arrodillada a un lado del ataúd, mientras que su hija mantenía su mano en el hombro de su madre para darle algo de apoyo. Las 2 se veían destrozadas. Jonathan corrió para abrazarlas, pero había algo que lo detenía. ¿Qué pasa? Volteó a ver a su madre, pero la mujer mantenía la mirada al frente, directo al ataúd. ¿Mamá? Jonathan siguió su mirar y se encontró con una escena digna de una película de terror. Ahí estaba él, con esa corbata naranja que le había puesto su esposa y un semblante lleno de tranquilidad. Jonathan sintió su mundo caerse a pedazos. Su familia sufría por él y no podía hacer nada. ¿Qué ha pasado? Susurró. Dejó su cuerpo caer y sintió una presencia a su lado. Volteó lentamente, encontrándose con aquel hombre que había conocido hace poco. El señor tenía una sonrisa en el rostro. Puso
una mano sobre su hombro que logró, de manera sorpresiva, calmarlo. Ve a despedirte, Jonathan. El hombre le dio un leve empujón. Jonathan se levantó lentamente. Su mirada ahora estaba fija en su familia. Ángela había volteado a ver en su dirección, pero él sabía que no lo estaba viendo. No podía hacerlo. Mi familia. Sintió las lágrimas caer de sus ojos. ¿Cómo sucedió esto? Estabas a punto de llegar a tu trabajo. Eran apenas las 4 de la mañana, la hora perfecta para que los borrachos regresen a sus hogares. El hombre soltó un suspiro. Dejamos este mundo al instante. Jonathan le volteó a ver, confundido, y fue ahí cuando le reconoció. Aquel hombre era Ian, su mejor amigo. Le conocía desde que tenían 5 años y era su secuaz en todo. Ian, yo ya me he despedido de mis seres amados. Su mejor amigo le dio un apretón en el hombro. Nos están esperando. Tenemos que irnos. Jonathan rompió en llanto. Su madre estaba a su lado, tomándole de la mano mientras Ian seguía agarrándole el hombro. Ángela les miraba fijamente. Había lágrimas en sus ojos y una sonrisa llena de tristeza. Vete, descansa, susurró su hija. Jonathan sintió el mundo a su alrededor detenerse. Su mirada estaba fijamente en su pequeña. Yo cuidaré de mamá. Las amo, contestó el hombre. Las estaré esperando. Ángela se volteó finalmente para terminar con aquel encuentro. Jonathan las miró por unos segundos más para darse la vuelta y reencontrarse con el elevador. ¿Listo? La suave voz de su madre le hizo sonreír. Su corazón estaba destrozado, pero la presencia de su madre e Ian le hacían saber que las cosas no serían tan malas. Listo. Los llantos de su familia se vieron cegados por la luz blanca que le envolvió. Algún día las abrazaré de nuevo. Fue su último pensamiento antes de separar su camino con el de su amada familia.